Voy a comenzar a grabar. Entonces, para el día de hoy, vamos a ver aquí, primero que nada, voy a hacer una pequeña capturita de pantalla para registrar quién estaba al inicio. Y luego esto es meramente por una cuestión de registro para nosotros. A ver. Ahí vamos. Bien. Bueno, vamos a iniciar el día de hoy con... Les quiero compartir un pequeño video publicado en Deutsche Welle, o sea, la televisión alemana. Habría otro material, pero creo que es muy importante que podamos comenzar a, de alguna manera, sensibilizarnos o por lo menos ir tomando conciencia sobre los diferentes desafíos. Les voy a compartir mi pantalla. Primero que nada, tengo que... Hay algo que no hice. Y es compartir el sonido. Ahí estamos. Aquí vamos. Me dicen si se escucha el sonido. La pandemia sanitaria de la COVID-19 ayudó a propagar también otro virus, el de los ciberataques. Agresiones online a empresas, a particulares, así como a infraestructuras críticas, se han multiplicado durante el último año y su coste alcanzó el 1% del PIB mundial, hasta el punto de ser ya el mayor factor de riesgo global para la mayoría de los directivos, según estudios del World Economic Forum. ¿Está Latinoamérica preparada para esta nueva guerra? Tras el narcotráfico, los ciberataques se posicionan ya como el segundo negocio ilegal más lucrativo. $1 billón le ha costado al mundo esta amenaza durante el año 2020 y esta cifra se espera que ascienda hasta los $8 billones durante el 2021. ¿A qué se debe la intensificación de estos ataques? El ciberterrorismo en el mundo y en América Latina está cobrando mucho auge, porque durante la pandemia se incrementaron el uso de las plataformas digitales. Muchas personas fueron obligadas a trabajar desde sus hogares, a hacer teletrabajo. Cuando una persona está trabajando desde su hogar, no tiene los mismos mecanismos de ciberseguridad cuando uno está en la oficina. Entonces, una persona, al estar trabajando desde su hogar, al utilizar sus dispositivos personales, pues obviamente está más vulnerable a un ciberataque. En Latinoamérica Caribe no ha sido una excepción. 41.000 millones de ciberataques se contabilizaron durante el 2020. Argentina, Colombia, Brasil y sobre todo México son los países de la región con mayor riesgo. En el caso de México ya se posicionó como segundo país en el mundo con más casos tras un incremento del 600% durante la pandemia. Y el error humano facilitó el 80% de los ciberataques. Porque muchas personas recibían una liga o ordenaban algunos productos en línea o visitaban algunas páginas de internet que son maliciosas, que tienen código malicioso, y así sus computadoras se infiltraron y así los cibercriminales pudieron haber penetrado, como en el caso de México, a plataformas de infraestructura crítica como la de Pemex, plataformas de gobierno como lo fue la Lotería Nacional, como lo fue la Secretaría de Economía e inclusive el servicio
de pagos tributarios. Pero no solamente los organismos públicos o grandes empresas son susceptibles de ser atacados. De hecho, las pequeñas empresas son el principal objetivo de los piratas informáticos en América Latina y Caribe. Y es que la legislación de la mayoría de los países de esta región no prohíbe pagar rescates, algo que atrae a los ciberdelincuentes. En Estados Unidos hay más leyes que obligan a las compañías a la transparencia. Si han sido hackeados, lo tienen que reportar en 24 horas o si no van a haber multas. En Latinoamérica, la mayoría de los países no tienen esas leyes, o si es que las tienen, es más fácil no enforzarlos, porque el problema que tienen las compañías de decir que me atacaron es que cambian su manera en que los vean las personas, los ven vulnerables, sus clientes, y perderían mucho más dinero que una multa que les impone el gobierno. Así pues, según la firma de seguridad Fortinet, el 56% de las empresas brasileñas dijo haber sido víctima de un ransomware en 2020, al igual que el 25% de las empresas mexicanas o el 10% de las colombianas. Y el 60% de ellas pagó más de $250.000 por el rescate. Esto supone una fuga enorme de capital de estos países que, además de causar la bancarrota a miles de empresas, también hace mella en la economía pública. Ataca unas economías que ya son vulnerables, que sí están predispuestas al crimen, pero usualmente antes el problema era dentro del país y es como decir la economía fluía, los criminales robaban y gastaban el dinero dentro del país, pero lo que tenemos ahora es que estos países que son vulnerables están mandando o se está yendo el dinero y la economía a otros países que no están dentro de Latinoamérica, sino en otras partes del mundo. ¿Y cómo se puede pedir y enviar cantidades tan grandes de dinero sin ser rastreado? Pues aquí es donde entran en juego las criptomonedas, que además de permitir el anonimato, tienen otras ventajas que aprecian los ciberatacantes. Por ejemplo, antes, cuando el dinero estaba mayoritariamente en una forma física, si los ladrones de banco iban a robar el banco, no podían llevar tanto dinero físicamente. Ahora, con una computadora y con conocimiento, se pueden poner muchos ceros después de los unos y robar muchísimo más dinero de lo que se hacía de la manera física. Pese a todas estas serias amenazas, según la Organización de los Estados Americanos, tan solo 7 de los 32 países de América Latina y Caribe disponen de un plan de protección contra ciberataques. Pero eso no significa que estemos desprotegidos. Los expertos no se cansan de repetirlo. La mayor protección es el sentido común. Ojo con las páginas que visitamos, no abrir enlaces desconocidos y sobre todo nunca facilitar contraseñas ni el PIN de las tarjetas. Su banco nunca se lo pedirá. Pues cuidado por donde navegan y nos vemos en el próximo vídeo. Bien, ¿qué les parece? ¿Qué comentarios les sugiere este video introductorio, que es ya historia pasada en cuanto a la pandemia, pero no tanto en cuanto a las consecuencias de esta nueva epidemia o pandemia que es la cibercriminalidad? Me gustaría escucharlos. Bueno, empiezo yo, ya que soy la de la cámara prendida. Bueno, adelante, Sonia. Bueno, a mí me llamó mucho la atención, nunca me imaginé la cantidad de ataques y el monto
dinero, es increíble. En cuanto a los países, pues se me hace bastante lógico que esos sean los, los más atacados, ¿no? Em, yo en lo personal, en mi vida pasada, hace algunos años que estaba en la empresa Maersk, que también estaba cuando cayó un fuerte ataque prácticamente a nivel global, nos afectó. Sí. Sí, sé lo delicado que es, ¿no? Y en esa ocasión también la decisión fue no pagar absolutamente nada, ¿no? Que es lo recomendado según el video también, ¿no? Sí, así Pero es. puedo entender que la gente entra en pánico, ¿no? Sobre todo si estamos hablando de empresas pequeñas que quizás lo que tienen, digamos, retenido es tan vital para el negocio que no ven qué más hacer, ¿no? Bien delicado. Ujú, ujú. Totalmente, totalmente. Gracias, Sonia, por tu comentario, tu aporte. Efectivamente, la empresa Maersk sufrió hace unos años, pocos años, un ciberataque de gran importancia, de gran impacto, que paralizó las actividades a nivel global. Estamos hablando, para aquellos que no conocen, la empresa Maersk es una empresa de logística, esencialmente marítima, pero global. Digo esencialmente marítima porque también tiene una parte terrestre y aérea, por supuesto, y de la cual dependen muchas importaciones, muchas industrias, incluso la cadena de aprovisionamiento de diferentes industrias como farmacéutica, están justamente vinculadas utilizan estos servicios como de Maersk, como de Deutsche Welle, Y de hay Deutsche Bahn, etc. muchísima conectividad con los clientes, Sí, por justamente por supuesto, todo el manejo de las cadenas de suministro. Entonces por había supuesto, mucho temor por ese lado también, ¿no? por supuesto, así es. Entonces, claramente ahí tenemos un ámbito en donde la ciberseguridad, lo hablábamos en la primera sesión, y la idea de estas sesiones es que ustedes empiecen a tomar de alguna manera conciencia sobre que el hecho de que no hay, la ciberseguridad no es un problema de las empresas de informática o de las compañías de informática o de tecnología solamente. Las tecnologías nos atraviesan, es una herramienta transversal, ya lo conocemos, aquellos que estamos en tecnología lo sabemos desde hace mucho tiempo. Obviamente que hay todo tipo de implicaciones a nivel de un ciberataque, todo tipo de impactos, la imagen de la empresa, los datos. Yo recuerdo hace aproximadamente 4 años, cuando, un poquito más tal vez, hacía poquito que había vuelto a Uruguay, y la hermana de un amigo tiene con su esposo una compañía, imagínense, una pyme, una pequeña empresa relacionada con los sistemas de riego para el agro. Para un país como el Uruguay, una empresa de este estilo es una empresa que interviene en una cadena de valor, una cadena de suministro fundamental, porque la agricultura y la ganadería en nuestro país es prácticamente una actividad fundamental de uno de los primeros sectores que mueve la economía. No poder importar porque debido a vamos a decir, a una ausencia de parche o de actualización de un sistema operativo en una computadora, se nos bloqueó, vamos a decir, nos capturaron los datos con un ransomware y nos congelaron toda la información, de alguna manera, toda esa información de una base de datos clientes que tenían en una computadora que justamente no estaba actualizada, es para una pyme casi fatal. Es una cuestión de supervivencia. Obviamente que ahí intervinimos con mi amigo, que también es un colega de la parte de tecnología, y pudimos, sin tener que pagar, también llegar hasta ese momento en donde, bueno,
se recuperaron, o hubieron algunas herramientas, el ransomware en cuestión era una vieja versión. Lo que ustedes deben comprender en todo esto es que, así como existen personas que se dedican a trabajar por la parte tecnológica, vamos a decir, el lado bueno de la fuerza, para evocar una serie de películas futuristas, también existen los que están del lado oscuro de la fuerza, y son tanto o más profesionales que nosotros. Es un combate cotidiano, es aquel que utiliza más medios y que tiene más tiempo a disposición para lograr aprovechar las vulnerabilidades. Es un juego de ajedrez muy, muy, muy táctico, muy estratégico y táctico. Entonces ahí hay que tener muchísimo cuidado. La clase pasada, no sé si alguien quisiera aportar algo más. Ahí me parece que nuestra colega Rosana está diciendo que se deben proteger porque si quedan expuestos son posibles blancos de ataque, activo así con la reputación de la empresa. Por supuesto, Rosana. No sé, chicos, ¿algún comentario más que quisieran hacer? Yo quería agregar una cosa más en realidad, Por supuesto. que volvemos siempre sobre el mismo punto de proteger los activos críticos, como hablábamos, tanto datos como las mismas personas en sí de la organización, que son los activos críticos. Y acá, bueno, tenemos el claro ejemplo de que durante la pandemia, por más de que en sí el mundo no estuviera preparado para un teletrabajo masivo, si tuviéramos o las empresas tuvieran una concientización más fuerte, no se hubieran llegado a los números que se llegaron, que, bueno, que se estaban mostrando, ¿no? Porque la mayoría, como explicaban, son sitios web, son, digamos, lugares donde no deberían haber hecho clic. Son cosas que se pueden evitar con una concientización. Solamente agregar eso. Sí, sí, totalmente, totalmente, y gracias por el aporte. Yo estaba buscando algo que quería compartirles aquí. Antes de entrar en la presentación, voy a compartirles, vamos a ver aquí, otro más, aquí. Ahí están viendo. Vamos a ir ahí. No se ve presentación. Sí, sí, sí. Estoy con un temita, conceptos básicos. Aquí. Aquí. Ahí está. ¿Lo ven ahora? Sí. En realidad, lo que quería comentarles, un poco en la misma línea de lo que Perdón, decía. no está en modo presentación, solo como... No ok. estamos de presentación. Listo. Porque en realidad la voy a quitar ahora. Ustedes ven aquí 2020, 2021 y 2022. ¿Cuáles son digamos, ahora lo vamos a poner en modo presentación, cuáles son las tendencias para este año? Y tiene un poco que ver con lo que hablábamos con lo que se mencionaba, sobre todo los países que mencionaba en el video. Ataques dirigidos avanzados principalmente del exterior con el fin de obtener información de terceros y países aliados. Ataques que se dirigirán a las infraestructuras críticas de varios países aliados del mundo occidental, etcétera, etcétera. Tenemos aquí agresiones, tendrán el objetivo, así como los rivales de países aliados a Latinoamérica. Lo que mencionaba Sonia de los países, México, Argentina, Brasil, no es casualidad, son los países que tienen una mayor industrialización y que tienen, obviamente, un grado de utilización de las tecnologías sumamente elevado.
Pero lo que tenemos que entender o lo que tenemos que saber es que desde esos países también empiezan a aparecer una producción local de software malicioso. La industria o la industria criminal o de cibercriminalidad es una industria que no es propiedad únicamente de los hackers rusos o los chinos o los coreanos. En Latinoamérica tenemos una producción de herramientas maliciosas que, sin ir más lejos, están en esos países justamente que se nombró en ese video. También se utilizan esos países para, como punto de ataque, de inicio de ataque, hacia otros países en busca de otro tipo de resultados. Por ejemplo, en Perú se realiza también, hace un tiempo, hace unos años se ha detenido todo vamos a decir, una actividad criminal en la cual participaban también personas físicas, pero donde el trasiego de fondos partía desde Perú, atravesaba Brasil, tenía un punto en México, después saltaba hacia Europa, y efectivamente terminaba en países del este, en servidores bien precisos, utilizando también las criptomonedas como medio de pago. Entonces, no estamos en un lugar en donde seamos completamente inocentes, que somos las víctimas únicamente, sino que también tenemos, vamos a decir, una cibercriminal industria local que hace que estemos o más expuestos o comencemos a estarlo a nivel local. Ahí están viendo la presentación, ¿verdad? En modo presentación. En modo presentador. Ah, entonces no es la buena. Estaba como peleado con la presentación. Okay. Listo. ¿Listo? Bien. Bueno, como habíamos empezado a conversar sobre las diferentes actividades de los sistemas de información y sobre los conceptos básicos, habíamos visto que la información obviamente es un activo de la empresa. Ese activo de la empresa puede ser de carácter tangible, es decir, físico, hardware, como son las computadoras, como son los dispositivos de almacenamiento. Dijimos también que un sistema de información no es necesariamente un sistema informático, electrónico, únicamente, que puede estar también compuesto por documentos, en papel, etcétera, otro tipo de soporte físico. También tenemos una parte intangible, y de eso habíamos quedado la última vez hablando, que es el know-how, de cómo determinadas tareas se desarrollan, una reputación, una imagen corporativa de la organización, y por supuesto temas de patentes, temas de propiedad intelectual. Entonces, un poco para reforzar la idea del video disparador, ¿cuáles son las organizaciones que deben preocuparse por la información? Pues en realidad son todas. Lógico pensar que la información es un recurso esencial para aquellas empresas cuyo negocio se basa en ella, que pueden ser desde agencias de publicidad, prensa, contenidos multimedia, pero también otro tipo de organizaciones que utilizan los datos como, por ejemplo, clientes, tienen los datos en un sistema, en un CRM, en un ERP, etc. Todo dato digitalizado que tiene que ver con la actividad de la empresa, obviamente implica poder gestionar esa seguridad de la información. Y esto
deja de ser un debate ya, deja de ser una idea para convertirse directamente en una actividad, en un proceso real. Básicamente, la pregunta número 1 es ¿cómo afecta la seguridad de la información al negocio, a los procesos de negocio de nuestra organización? Y es algo muy lógico, si la información se ve comprometida, la marcha del negocio también. ¿Por qué? Porque, bueno, no vamos a poder cumplir con, por ejemplo, entrega de productos, no vamos a poder cumplir con determinadas normas y determinados estándares, determinadas certificaciones de calidad a las cuales nos adherimos. Tenemos toda una imagen que se pierde, una credibilidad, podemos no estar respetando cadenas de pago, las implicaciones son muy, muy grandes. Muy, muy grandes. Y aquí en Latinoamérica, si bien hasta hace unos años atrás no era una necesidad o no se visualizaba más bien como una necesidad, en Europa era algo que teníamos muy, muy claro. Yo tenía una pyme de tecnología, estaba a la cabeza de una pyme de tecnología, tecnología aplicada a la energía por un lado hidroeléctrica y por otro lado nuclear. Teníamos un desarrollo en particular que era un software de simulación y cálculo para la producción energética de un reactor, y sistemáticamente entre comillas, nos escaneaban, es decir, trataban de encontrar una brecha en nuestra seguridad desde Corea del Norte. Y eso fue hace aproximadamente 20 años. No estamos hablando de una pandemia, no estamos hablando de un crecimiento exponencial. No, esto fue hace años. Yo estaba en Suiza, en el corazón de Europa, trabajando con mi empresa, etcétera, pero ya en ese momento, el pirataje informático en determinadas áreas ya se efectuaba, los ataques cibernéticos ya se efectuaban. Logramos identificar desde dónde venía, logramos contactar a un operador de Corea del Sur para decirle, miren que desde esta dirección IP, o sea, desde este número de identificatorio, están utilizando uno de sus servidores para atacarnos a nosotros. Entonces la persona, el contacto al teléfono dice, pero ¿y ustedes dónde están? Estamos en Suiza. Bueno, a partir de ahí, en realidad ellos no pudieron hacer nada porque ellos mismos estaban siendo utilizados como plataforma simplemente de paso para lanzar un ataque. Entonces ahí, esto que yo les comentaba de que ustedes vieran o visualizaran vamos a decir, la importancia que tiene el hecho de que se producen software, se producen malwares en estos países que mencionamos, no es un hecho banal. Es una actividad criminal, es una actividad que va en contra de las economías de América Latina, en contra de todas las economías, y que golpea, sobre todo, de manera muy, muy fuerte a las pequeñas empresas. A las grandes empresas las golpea, pero por lo general hay un equipo de seguridad de la información o tercerizan eso, y el impacto es diferente. Pero si yo como, supongamos, una inmobiliaria, un agente de seguros, veo comprometida mi seguridad, mis informaciones, mi cartera de clientes, voy a tener otro impacto que si, por ejemplo, tengo un equipo de piratas informáticos que lanza ataques a, por ejemplo, Nestlé, para citar una empresa grande, o a Roche, o a, no sé, BASF, etc. Ahí la dimensión cambia. ¿Hasta acá? ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? It makes sense, como se dice en inglés. ¿Tiene sentido lo que venimos hablando?
Bueno, nos encontramos entonces ante diferentes tipos o diferentes, vamos a decir, una primera clasificación de incidentes de seguridad de la información. Tenemos aquellos incidentes que, bueno, por determinada impericia o determinada, por ejemplo, un olvido, una falta de rigurosidad técnica, una falta de metodología, un descuido, hacen que, por ejemplo, algunas brechas, algunas vulnerabilidades se dejan al descubierto, y esos son o vendrían o podrían estar siendo clasificados dentro de los accidentales. Son aquellos que, si bien no son intencionados, algunos, por ejemplo, he borrado un archivo que ya no servía, y en realidad borré un archivo erróneo, o tengo una avería en el hard disk, en mi computador, etcétera. Digamos, ese tipo de un nivel quizás un poco más bajo, que si bien tiene un impacto elevado, porque la información puede no llegar a recuperarse, puede estar comprometida en su totalidad, deja de, no impacta en el funcionamiento, o no compromete el funcionamiento de la empresa, del negocio, la continuidad de negocio, o los procesos en los cuales estamos implicados. Luego tenemos aquellos que son deliberados, son intencionados, y están o fueron ocasionados por el típico caso: un empleado descontento, un insider, como le llamamos, alguien que decide también llevarse información de la empresa, causar infecciones o contaminaciones deliberadamente, a veces por motivos propios, o bajo quizás la influencia o el soborno de ciberdelincuentes. En realidad un insider puede causar muchos incidentes, si esa persona posee, en función de los grados de acceso o de permisos de acceso que esa persona dispone. En realidad, por lo general, es una persona que tiene fácil acceso a la información de la empresa. Entonces ahí es donde aparecen los robos o fugas de información. En realidad, hoy por hoy, dado el pequeño tamaño o reducido tamaño de algunos dispositivos de almacenamiento, y la gran capacidad que tienen esos dispositivos, la accesibilidad a esos servicios de almacenamiento también en la nube, hacen que, obviamente, el riesgo de un insider, es decir, de un evento de seguridad, un incidente de seguridad causado por un insider, el impacto sea elevado y el riesgo sea medianamente elevado. Vamos a ver un poco más adelante cómo vamos a ejercitarnos, cómo clasificar, cómo hacer una matriz de riesgo. Yo voy introduciendo de a poco algunos conceptos, más bien como un vocabulario para que ustedes se vayan familiarizando. Por favor, si tienen dudas o consultas, me interrumpen o levantan la manito y paramos y volvemos sobre el concepto, ¿ok? Entonces, tenemos estos dos primeros, luego ya estamos en la categoría cibercriminalidad. Son aquellos que son causados directamente, esos incidentes causados por ciberdelincuentes, utilizando en su gran mayoría software malicioso o malware que introducen, aprovechando debilidades en
en nuestros sistemas y en ocasiones nuestra ingenuidad, impericia, falta de preparación, incluso hasta utilizando medios que no forzosamente son los medios digitales. Puedo utilizar lo que se denomina ingeniería social, entonces puedo llamar por teléfono y puedo tratar de obtener, puedo hacer inteligencia a partir simplemente de un llamado telefónico, o de un primer contacto, o de una visita, etcétera, y obtener, por ejemplo, algunos datos de nombres de personas, de roles. Eso es lo que se denomina la ingeniería social. El software malicioso o el malware puede robar o facilitar la extracción de información, como por ejemplo el caso de los troyanos. En otras ocasiones puede hacerla o convertirla, esa información, en una información inaccesible. En este caso estamos hablando de los ransomware, que encriptan esa información y que piden una cierta cantidad de dinero para liberar esa información, para darnos un código. Esa cantidad de dinero, como se mencionaba en el video, puede ser muy, muy variable. Yo recuerdo el caso de Migraciones Argentina. Primero fue Migraciones, la Dirección Nacional de Migraciones en Argentina, y luego fue el RENAPER, el Registro Nacional de Personas. La Dirección Nacional de Migraciones, todo el mundo entiende lo que es. El RENAPER es el órgano o la agencia de, en este caso el gobierno argentino, el Ministerio del Interior, que gestiona los registros de las personas, es decir, la identificación civil, lo que ustedes conocen como DNI en sus países o cédula de identidad. Pues esas informaciones fueron extraídas utilizando un malware que aprovechaba una vulnerabilidad en una computadora que no estaba al día, que no estaba actualizada, y esas informaciones de la base de datos del Sistema Nacional de Identificación se vieron publicadas en lo que se denomina la Deep Web, la web profunda, que bueno, ya tendremos ocasión de verla en su momento. Es un mecanismo que por lo general utilizan los cibercriminales para difundir o comercializar no solamente datos, sino todo otro tipo de herramientas, incluso de mercaderías, en fin. Ahí hay un poco de todo, es el infierno personalizado, pero bueno, imagínense lo comprometido que el Ministerio del Interior argentino se vio frente a esto. Trataron evidentemente de minimizar el impacto, porque no queda bien, no da buena imagen para un gobierno que un equipo de hackers, en este caso no fueron muchos, creo que incluso eran, no sé si llegaban a 2 personas, se encargaron de poner en ridículo totalmente un gobierno y aún, sobre todo, una agencia de gobierno extremadamente delicada como es la del registro de las personas. También los ciberdelincuentes pueden utilizar lo que seguramente ustedes hayan ya escuchado, que se ejecutan los denominados botnets, que son computadoras que están controladas desde el exterior, una vez que están conectadas a Internet, para a partir de ahí lanzar ataques bien determinados sobre un objetivo, y no es una sola computadora, sino son cientos de miles. Pero lo que hay que entender para esto es que hay un mercado de este tipo de actividades. Yo puedo alquilar 100.000 bots, 500.000 bots, 1 millón de bots, y lanzar un ataque
durante un lapso de tiempo determinado hacia un objetivo que he elegido. Evidentemente, eso implica una actividad criminal, claramente, pero hay que saber que ese tipo de cosas existen, que por lo general son organizaciones ya a nivel de país que utilizan ese tipo de tecnología, pero que existen y que, si bien en un momento hablábamos de altas esferas, como decíamos, a nivel de gobierno, hoy por hoy esos niveles han ido descendiendo, han ido popularizándose, lamentablemente, y están al acceso por algunos miles de euros. Podemos tener el acceso a esa red de botnets, activarla cuando se desee, desactivarla, lanzar un ataque y volver a desaparecer. Lamentablemente, el primer impacto es la economía. Y con esto damos vamos a decir, el pie o metemos el pie directamente en el estribo de las características de base de la información a proteger, que son fundamentalmente 3, y con esto vamos a trabajar un buen tiempo. Vamos a insistir sobre estas nociones. Son 3 y tienen 2 principios complementarios también. En realidad serían en total unos 5, pero 3 son las características de base que toda información que debemos tomar en cuenta para que esa información a proteger cumpla justamente un mínimo de seguridad. Y luego ya, para un nivel más avanzado, ya ahí utilizamos esos 2 principios complementarios. ¿Ok? Vamos ahí a verlos. La primera característica es la disponibilidad de la información. Una información debe estar accesible siempre que sea necesario. ¿Ok? Si esa información no se encuentra accesible, tenemos un problema de disponibilidad. Y esto es algo que ustedes van a, vamos a decir, encontrar casi siempre en los manuales de ciberseguridad, en las normas de ciberseguridad. Es la propiedad que hace referencia a que la información esté accesible cuando la necesitemos. Por ejemplo, cuando es imposible acceder a un correo electrónico corporativo debido a un error de configuración, o bien cuando se sufre un ataque de ransomware en el que los archivos son cifrados y ahí nos están impidiendo el acceso a los datos, ¿no? Ejemplos de base. Pero también puede ser un corte de energía eléctrica, ahí estamos afectando la disponibilidad. Podemos ser víctimas de un ataque de saturación, podemos ser víctimas de una denegación de servicio. Esos son tipos de ataques que vamos a ir, digamos, compartiendo o recorriendo para que ustedes se familiaricen. Pero acá lo que me gustaría dejar bien en claro es el tema de la disponibilidad. Una información es disponible cuando la información es accesible cada vez que la necesitemos. ¿Ok? Si no está accesible cuando la necesitamos, tenemos un problema de disponibilidad. La número 1. La número 2, la integridad. Mantener el contenido original, conservar el contenido original de la información. Es la característica de la información que se protege para que esté libre de modificaciones y errores que impliquen cambios en el contenido. ¿Ok? Por ejemplo, la base de datos XYZ tenía una cantidad N de registros
y a continuación de un ataque o de un incidente de seguridad, no sabemos si fue un ataque interno, externo, etc., esa base de datos perdió la mitad de sus registros. Entonces allí claramente existe un fallo de la integridad, de la preservación parcial, por ejemplo, cuando hay alteraciones intencionadas o deliberadas, que esos casos pueden ser, evidentemente, pueden ser de dos tipos. Pueden ser accidentales, por ejemplo, los discos rígidos clásicos, cuando se los desconecta, se les corta la alimentación eléctrica, la estructura que hace girar el platillo por dentro, que lee la información, es un pequeño cabezal, y ese cabezal a veces se dice como que patinara, y a veces esa información, ese hecho del famoso deslizamiento en la superficie hace que afecte la superficie del platillo interno del disco rígido, y esa información se pierde. Entonces tenemos, por ejemplo, que a veces cae sobre un archivo, sobre una base de datos, sobre directamente el sistema operativo con el cual estamos trabajando, y perdemos parcialmente o totalmente la información que allí teníamos conservada. Otro ejemplo de esto es, por ejemplo, cuando tenemos un registro en escrito, un registro de papel, y a ese cuaderno de registros de entrada y salida, por ejemplo, de personas, se nota claramente que le hemos arrancado hojas o que le faltan hojas. Ese también es un ejemplo de integridad, de fallo de integridad. Y con esto les recuerdo que un sistema de información, de seguridad de la información, plantea justamente, abarca todos esos soportes físicos. Con esto quiero justo recordarles que no es únicamente digital y no tiene forzosamente que ver únicamente con el tema del corte de electricidad y el disco duro, que obviamente sí lo es en ese caso, pero también en cuanto a, por ejemplo, la pérdida de información registrada en un papel, en un cuaderno. Pueden ser también debido a un fallo, a un incendio, a una inundación, una catástrofe natural, etcétera, etcétera. Ahí puede haber justamente una pérdida de integración accidental, de integridad, perdón, accidental, pero cuando las alteraciones son, hay una evidencia que han sido efectuadas y de manera intencional, ahí ya estamos incurriendo en un delito. Estamos incurriendo en un delito de alteración de documento, alteración de información. Pero ojo, como se mencionaba en el video inicial, en muchos casos, en diversos países, y en particular en Latinoamérica, la ausencia de legislación aplicada a la información digital hace que esos casos no caigan en esa especie de vacío legal, y ese fallo a la integridad no tenga cobertura legal, no se puede, por ende, tratar como un delito, con lo cual tampoco estamos en un vacío, en un limbo, que si no tenemos un medio de recuperar esas informaciones, pues estamos en aprietos. ¿Ok? No podemos condenar a nadie, no podemos acusar a nadie porque no tenemos el mecanismo legal. La primera cosa que necesitamos es ser bien conscientes del marco legal en donde nos desempeñamos. ¿Cuáles son
los reglamentos, leyes, protocolos, decretos que nuestros países se aplican y tienen vigencia. Lo vamos a ver un poquito más adelante, quizás en el próximo módulo, pero voy introduciendo eso. ¿Por qué? Porque simplemente la ley nos ampara el acceso a la información, garantiza en algunos casos el acceso a la información, por ejemplo, el acceso a la información pública, pero en otros casos protege también la información, como puede ser los datos personales, el Reglamento General de Protección de Datos Personales de la Unión Europea, la Ley de Protección de Datos en diferentes países latinoamericanos, etc. Entonces estábamos en la segunda característica, que es la integridad. La primera, la disponibilidad; la segunda, la integridad; la tercera, como podríamos ya adivinarlo, la confidencialidad. ¿Qué significa confidencialidad? Algo confidencial es una información confidencial, es una información que no se pone a disposición o no se revela a todos los individuos o todas las entidades o algunos procesos que no son autorizados. Correcto, la ley 18.331, en el Uruguay la protección de datos personales, así es. Comentario creo que de Rosana, correcto, ¿no? Sí, Rosana, de Galaxy. Entonces, la confidencialidad es la propiedad o la característica de la información por la cual esa información no se pone a disposición de todo el mundo, no es accesible para todo el mundo. ¿Por qué? Porque, bueno, puede ser una información que, digamos, contenga datos críticos, datos financieros, datos estratégicos, datos personales, datos de la salud de la salud de las personas. Esa información debe, a través de la confidencialidad, se protege del acceso justamente de personas no autorizadas, o que no tienen o no disponen de esa, vamos a decir, esa autorización de acceso. En realidad lo que prima siempre dentro de la informática, y esto lo vamos a ver un poco más adelante, dentro de la administración de los sistemas de información, es el menor privilegio. Los usuarios deben conocer estrictamente la información. Esto es un principio de base un poco empírico, pero derivado de la administración de sistemas. Los usuarios deben conocer aquello con lo que verdaderamente o únicamente van a trabajar. ¿Ok? A ver si me explico bien. Toda otra información a la cual los usuarios no necesiten para el desempeño de su trabajo, es necesario no proveer, por motivos de confidencialidad y de administración, acceso a esa información a estos usuarios. Y la información confidencial, de nuevo, otra vez lo vamos a repetir, estos tres principios, estas tres características, se aplican tanto al formato digital como a otro tipo de formato físico, papel, cinta magnética, etcétera, etcétera. Son independientes del formato que se deba proteger. La responsabilidad de los empleados de los colaboradores, es conocer qué información es confidencial y a quién puede o no comunicarse. Eso es el principio del menor privilegio. Y ahora estamos aquí en la disponibilidad, volvemos a lo mismo. Tres características: disponibilidad, integridad
y confidencialidad. Pero recuerden que había dos principios más, que son, digamos, esas eran las características de base sobre las cuales no vamos a transigir, no vamos a negociar absolutamente nada. Cuando a ustedes se les pregunte, tenemos un incidente, ¿cómo afecta? ¿En qué característica afecta ese incidente nuestra información? Ustedes van a decir inmediatamente, van a pensar en la integridad, en la confidencialidad y en la disponibilidad de esa información. ¿Ok? Pero a su vez, ligados a estas características, aparecen dos principios más. Uno es el principio de autenticidad de la información. Esa característica en realidad certifica la veracidad o la identidad verídica, auténtica del emisor de la información. Por ejemplo, en diferentes organizaciones, ustedes cuando inician su sesión en un sistema informático, están obligados de poner su ID, su usuario y su clave de acceso. Ese hecho significa que ustedes están entrando autentificadamente a un sistema de información, que van a tener, por tanto, acceso a las informaciones a las que ustedes deben tener acceso, o es decir, a aquellas que ustedes pueden y deben conocer, que son responsables de la integridad de esa información y que por otro lado esa información debe estar disponible. Pero todo eso se genera únicamente cuando hay un usuario autentificado o autenticado mediante una combinación de cuentas y de usuario y una contraseña de acceso. Recuerden, en el video introductorio está el tema de no divulgación de las contraseñas. A eso vamos a volver también. Uno de los principales problemas de seguridad de la información está ligado al sticker pegado en la pantalla con el nombre de usuario y el password, el otro sticker pegado debajo del teclado, el día del cumpleaños, el nombre del perro, el año, la fecha de casamiento o de divorcio. Hay todo un catálogo y diccionario de ese tipo de datos vamos a decir, o contraseñas de muy baja fuerza, muy débiles, que se ha ido popularizando. Entonces, por un lado tenemos eso y por otro lado tenemos la parte comportamental. Cuando vean los stickers pegados en una pantalla, en el borde de la pantalla, o debajo del teclado, o adentro de un cajón, a la vista de todo el mundo, inmediatamente piensen en que, por más compleja que sea la clave o el password, en realidad ustedes están incurriendo en un problema más de comportamiento, porque todo el mundo sabe que el código PIN para entrar a la sala de servidores es el número de la sala más ese tipo de cosas. Hay una debilidad ligada a el factor humano. Entonces, por más autentificado que estemos, si no protegemos esa información que nos permite autentificarnos contra un sistema, estamos prácticamente como si no tuviéramos ningún sistema de por medio. ¿Ok? Resumiendo, la autenticidad es aquella veracidad sobre la identidad de las personas que permite proveer los derechos de información a esos datos que están como recurso en un sistema informático. ¿Ok?
el otro aspecto que viene, el otro principio que viene ligado a estas características de base de la seguridad de la información, es la irrefutabilidad, o lo que se denomina a veces el no repudio. ¿Qué es el no repudio? Es la imposibilidad para un usuario, software o proceso, de negar la autoría de una acción. En un sistema informático o un sistema de información es determinista, es decir, que a toda acción corresponde otra acción o una reacción, o un producto de entrada corresponde a una salida. Un sistema informático que no es determinista, en realidad no es algo muy creíble ni muy fiable. ¿Sí? ¿Hay un comentario? Ahí está, muy bien, el anexo de la ISO 27001. Recuérdenme de mostrarles algo en la plataforma, en el Moodle, porque ahí están subidas las normas ISO para que ustedes puedan ir mirándolas y familiarizándose. Volviendo a la irrefutabilidad o el no repudio, es, por ejemplo, en el caso de un proceso de envío de mail o de comunicación, no podemos negar que no recibí el email, puede ser que esté en el spam, pero lo recibí, frente a un comentario, por ejemplo, de alguien que te dice, te envié el mail, pero no recibí por ejemplo, no rebotó, no volvió para atrás. No tengo el mensaje que me dice que tu casilla de correos está... Ven, es determinista. Yo envío un mensaje. ¿Cuáles son las posibilidades? Un email. Las posibilidades es que el destinatario tenga la casilla de correos llena. En ese caso voy a recibir un mensaje de retorno que me está diciendo mailbox, full mailbox, o casilla de correo llena, etcétera, etcétera, no tiene más capacidad. ¿Okay? Pero no puedo decir como usuario, no podemos negar que ese mensaje no fue recibido. ¿Okay? Eso es un tema de no repudio de destino. Hay un no repudio de origen, porque la persona que envía no puede negar a decir que envió un mensaje, y la persona de repudio de destino, no repudio de destino, no puede negar que no recibió el mensaje cuando la otra persona tiene pruebas de su emisión. ¿Ok? En el caso de origen, existe una prueba infalsificable del origen del envío. No podemos hacer que el sistema diga otra cosa, ¿verdad? Entonces, en eso se basa el no repudio. 5 puntos entonces: disponibilidad, integridad, confidencialidad, la irrefutabilidad y la autenticidad. ¿Ok? ¿Hasta acá? ¿Cómo vamos? Impecable. ¿Comentarios? Todo muy bien, gracias. Algo que les parezca, algún caso que hayan vivido de este tipo, alguna situación que ustedes recuerden en donde se afectó una de esas 3 características de base, o esos 2 principios complementarios. ¿Tuvieron suerte? Me alegro mucho. Bueno, quizás un ejemplo, no sé qué tan clásico, pero que sí lo he visto, es que en algunas oficinas, quizás si son muy chicas, digamos, el acceso a ciertos sistemas se genera solo un usuario que todo el mundo comparte, por ejemplo. Entonces no hay forma de saber quién hizo el último update de algo, etcétera, ¿no? Sí, como decimos los ingenieros, el papel aguanta todo, pero después está la práctica. Y
podemos reflexionar y repetir hasta el cansancio las buenas prácticas, podemos decir, chicos, no, por favor, no hagan eso, etcétera. Podemos escribirlo, podemos hasta hacerlo como una política, podemos hacer que la gente lo firme, etcétera. Pero lo más difícil es lograr modificar el comportamiento de las personas. Y en algunos casos es difícil integrar esos comportamientos o esos procesos al trabajo cotidiano. Entonces, claramente lo que tú dices, Sonia, por ejemplo, en organizaciones pequeñas, grupos o sucursales pequeñas de 7, 8 personas o tal vez menos, ahí claramente es muy raro que ese tipo de cosas que tú comentas no exista. Pero sepan identificar esos tipos de comportamientos de riesgo, esas especies de eslabones débiles en esa cadena de seguridad. Pero por supuesto, nosotros tenemos en la costumbre a que no nos pasa nada. Esas cosas pasan en otros países, pero en Latinoamérica no nos pasa. El problema es que pasan. Y muchas veces pasan cuando menos se necesita que pasen. Fíjense, por ejemplo, el caso de ahora, sin hacer comentarios políticos, pero el mundo sale de una pandemia y a Rusia se le antoja, bueno, ya venía trabajándolo, pero se le antoja atacar Ucrania, cuando desde el punto de vista táctico estratégico, vamos a decir, es fabuloso, porque es cuando un supuesto objetivo se encuentra más débil. Trasladen esa situación a sus organizaciones y puede ser, identifiquen cuál es el momento en donde, por ejemplo, su organización está más débil. Fin de año, las fiestas, las vacaciones, los periodos en donde hay una merma por ejemplo, de personal, o directamente en invierno, cuando hay más casos de enfermedades, más ausencia, o por ejemplo, hay por ejemplo, en el caso de las chicas, cuando hay unas vacaciones por maternidad o licencia por maternidad, etcétera, en donde quizás esa persona estuviera a cargo de determinados sistemas. Entonces, cuidado en esas situaciones. ¿Por qué? Porque la organización no está cubriendo todos los frentes, porque de repente renunció un colaborador que se ocupaba de 2 o 3 ámbitos al mismo tiempo, tenía mucha información. Cuidado con el hecho de que esa persona no se lleve junto a ella o se jubile, por ejemplo, informaciones que no están registradas. Esos son los momentos de debilidad de una organización. Los cambios, las mudanzas, los cambios tecnológicos, también son un momento crítico, un momento de tensión, y es donde los atacantes pueden estar al acecho y pueden aprovechar ese momento para, digamos, aprovechar generar problemas. Y eso hace parte de las amenazas a las cuales hay que estar enfocado cuando hablamos de esos 3 principios o características de base. La propiedad de confidencialidad, la amenaza principal es la divulgación de esos documentos o de esas informaciones, de esos datos que tienen una relevancia estratégica para la organización. Son datos que importan. Entonces, no podemos permitir que esos datos se divulguen. No podemos dejar que un informe
estratégico, sobre un plan a corto plazo de inversiones, se filtre. No podemos dejar que un volumen de negocios pase a la competencia, que sea divulgado. No podemos dejar tampoco que se divulguen las actas de un directorio. Esas son cosas graves. Son cosas graves que muchas veces tienen orígenes muy banales, pero también pueden tener orígenes criminales. Entonces, propiedad, amenaza. ¿Cuál es la amenaza a la confidencialidad? La divulgación, la pérdida de confidencialidad de esa información. La integridad, claramente, perdemos información. Tengo una base de datos que tiene, por ejemplo, la lista de todos los cotizantes a los servicios de previsión social de un país. Pero de repente, por una cuestión de mala praxis, esa base de datos, cuando se quiso exportar, en medio de la exportación algo falló y tenemos una alteración y solo tenemos los 2/3 de esos registros. Ahí claramente tenemos un gran problema porque se podrían incluso llegar a perder los aportes sociales, y todo esto que estoy comentando sucedió, no voy a decir en qué país, pero ha sucedido. Entonces hay un problema muy, muy grande en cuanto a la alteración, sea accidental o no accidental, de la integridad de la información. La disponibilidad, ahí claramente estamos frente a dos amenazas principales, que son la destrucción de esa información. Se perdió, se borró, lo borraron, se incendió, se perdió completamente. Se quemó con ácido, se destruyó, el servidor cortocircuitó, etc. Catástrofe natural, o no sé, un bombardeo, no importa. O, por ejemplo, una denegación de servicio, es decir, un ataque deliberado, un impedimento a que esa información estuviera disponible, un bombardeo constante para generar tráfico a través de un servidor, de un sitio web, o quizás de simplemente un servicio de impresión en el interno de una red, hace que determinadas informaciones pierdan, determinados servicios pierdan esa capacidad de brindar esa información. O sea, hay una denegación de servicio que hace que esa información no esté. Recuerden la balancita, recuerden las propiedades y las amenazas. Con esto ya tenemos un buen panorama de por qué trabajamos con esos 3 puntos de base y por qué debemos ocuparnos de ese tipo de características. El caso de los datos personales y la privacidad se ha convertido en una prioridad para la sociedad, para las organizaciones, pero definamos qué son los datos de carácter personal. ¿Ok? Por ejemplo, un dato de carácter personal sería cualquier información concerniente a las personas físicas, identificadas o identificables. Eso es una primera definición. Es decir, un DNI, un documento de identidad, un National ID, una cédula de identidad, es un dato de carácter personal, porque además posee una fotografía. En estos casos también, en muchos casos, en muchos países tenemos la tarjeta de identidad o el National ID con un chip, lo que hace también que sea identificable la persona.
incluso el dato puede ser hasta datos biométricos sobre la persona, la estatura, algún dato de tipo que facilite su identificación y que podamos de alguna manera saber a quién pertenece. Entonces, privacidad y protección significa que debemos garantizar esa característica personal, hacer que esos datos no sean, por ejemplo, relacionables o identificables con, por ejemplo, clientes, por ejemplo, usuarios. Hay un caso típico cuando estamos desarrollando, por ejemplo, utilizamos bases de datos, utilizamos datos que muchas veces nos olvidamos de que están relacionados con personas. ¿Okay? Yo trabajo para una compañía de seguridad de fronteras, pero en realidad utilizamos mucha tecnología, realizamos pruebas de valor, hemos realizado pruebas de valor para las diferentes agencias de seguridad de fronteras, de gobiernos, etc. Pero claro, eso genera una inmensa nube de datos. Estaríamos incurriendo en una violación de datos personales si utilizásemos esa base de datos generada, capturada directamente desde la práctica, desde el pasaje de una persona a través de una frontera, directamente. Entonces, lo que se hace es, de alguna manera, piensen en un bolillero o en una especie de coctelera, lo que se hace es mezclar, generar, a través de esa base de datos, utilizar los campos de una determinada índole, por ejemplo, todos los nombres, los mezclamos. Hacemos un proceso con la base de datos. ¿Para qué? Para que después los nombres y los números de tarjeta de identidad no correspondan, los apellidos tampoco correspondan. Es, de alguna manera, aplicar un regenerador aleatorio para que esas informaciones se mezclen y sean utilizables, pero no identificables. ¿Ok? ¿Me entienden? Eso es algo que dentro del desarrollo es algo, por favor, considérenlo, piénsenlo, ténganlo bien presente, porque a veces pueden suceder que estemos utilizando datos identificables o datos extraídos de la realidad, de la práctica, y no nos demos cuenta de ese tipo de protección que hay que aplicar en cuanto a la privacidad de las personas. ¿Quiénes son las personas que debemos proteger? Todas, los clientes, los empleados, colaboradores, los datos personales, como indica la ley. Lo vamos a ver en su momento más en profundidad. La ley del Reglamento General de Protección de Datos, aplicable siempre que haya tratamiento de datos personales, creo que está en el capítulo ahí en la plataforma, y si no está, lo voy a chequear, pero lo vamos a tener. Hay leyes orgánicas, en este caso la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales es la ley española. Esta ley es aplicable a empresas, sociedades, comunidades, personas independientes que realicen actividades profesionales autónomas y que realicen algún tipo de tratamiento de datos personales. Para cumplir con la ley es obviamente muy importante conocerla, y eso recae, la responsabilidad, en el caso de una empresa de desarrollo, recae en el emprendedor, en el empresario, quien deberá proporcionar
la formación específica a sus colaboradores. En el caso de otro tipo de organizaciones, es lo mismo. El gerente de TI o el gerente de datos personales en este caso, no olviden que, por ejemplo, en Alemania, si nos apegamos estrictamente a las normas de seguridad de la información del Bundessicherheit, o sea, la Oficina Federal de Seguridad de la Información, existe un delegado a los datos personales, y ese delegado a los datos personales es la persona que debería instruir a todo el equipo de la organización acerca de qué dice la ley, cuál es el caso de aplicación, etc. Llevar a cabo respetar o llevar a cabo un tratamiento incorrecto puede suponer consecuencias. Sobre todo, no olviden que muchas de nuestras organizaciones son organizaciones sucursales o delegadas de organizaciones que están situadas en Europa, a veces en Estados Unidos también. Entonces, debemos alinearnos con ese tipo de recomendaciones, ese tipo de reglamentos. No estamos exentos, al contrario, estamos como doblemente, vamos a decir, controlados o sujetos a la reglamentación por el hecho de ser una dependencia de una empresa europea, y a su vez debemos conocer la reglamentación de datos personales local. Voy a avanzar un poquito más. Esto vamos a volver. Entonces, para redondear un poco esta primera sección, estamos abordamos el concepto o los conceptos de base, las características de base de la información, la integridad, la confidencialidad, disponibilidad, autenticidad y el no repudio, la protección de datos personales. Estamos convencidos de que ahora vamos a prestar atención a esa característica que permitiría identificar a una persona mediante el uso de su información. Estamos conscientes de que nos insertamos en un ecosistema legal, en un marco legal que obedece a reglamentaciones que quizás nosotros no conozcamos con detalle, pero que debemos exigir y debemos conocer. Debemos pedir que se nos instruya acerca de las directivas que hay que responder. Yo quisiera abordar con ustedes el concepto de sistema de información, y lo vamos a dejar por acá brevemente, para que todos tengamos una idea de lo que es un sistema de información y sus desafíos. Habíamos venido hablando de esto, yo alguna información les había dado. ¿Qué es un sistema de información? Bueno, un conjunto de recursos destinados a recolectar, clasificar, almacenar, gestionar y difundir las informaciones en el seno de una organización. No es un sistema informático exclusivamente. Un sistema de información está constituido por un conjunto de activos, y ahí aparece la palabra mágica, activos, y se debe permitir, o sea, ese conjunto de activos permite o debería permitir y facilitar la misión de la organización. Entonces, la información aparece como un activo estratégico para las empresas, las administraciones, las organizaciones, las instituciones del Estado, etcétera, las agencias de todo tipo, etc. ¿Cuáles son los componentes de un sistema de información? Tenemos activos primordiales o estratégicos, que son aquellos procesos métier
y las informaciones que derivan o que son generadas de esos procesos, y tenemos un gran conjunto de activos de soporte, y esto lo define la ISO 27005. Después vamos a conversar un poco sobre cómo identificar o cómo leer la versión de las normas ISO, pero modificación más, modificación menos, los activos de soporte son aquellos que implican sitios físicos, las personas, el hardware, las redes, los software, las patentes, procedimientos y la propia organización. Entonces, cuando hablamos, y esta es una definición importante, muy importante, cuando hablamos de seguridad de la información o del sistema, de la seguridad del sistema de información, estamos hablando de todas las actividades, todas las medidas, las contramedidas que nos ayudan a garantizar y asegurar la seguridad, abro paréntesis, la integridad, la confidencialidad, la disponibilidad, mediante la autenticación y el no repudio, cierro paréntesis, del conjunto de esos bienes. ¿Ok? Definición un poco larga, pero básicamente piensen en estos dos conjuntos, estas dos elipses, el proceso métier y las informaciones, son activos primordiales, porque si no, la organización no puede trabajar. Pero también los activos necesita, para que estos activos primordiales o estos procesos corran o se puedan ejecutar, se necesitan obviamente personas, se necesita una infraestructura, no solamente tecnológica, sino física. Esto es una definición de base, pero así estamos todos de acuerdo. Y la actividad de garantizar la seguridad del conjunto de estos bienes es gestionar la seguridad del sistema de información. Básicamente, cuando hablamos de gestionar la seguridad, los desafíos son mitigar riesgos, limitar los impactos sobre el funcionamiento y las actividades de negocios, es decir, proveer una continuidad o garantizar o asegurar la continuidad del negocio, la continuidad de las actividades de las organizaciones. La organización puede ser uno mismo, puede ser cuando uno está desarrollando un software, cuando uno está haciendo una consultoría, una auditoría. ¿Qué medidas tomo yo para que, en caso de que me roben la computadora, de que la pierda en un tren, en un autobús, en un avión, en un aeropuerto, yo pueda seguir trabajando? ¿Qué sucede si a un contador le sustraen, le roban o pierde directamente una computadora que mantenía, en la cual tenía toda su información sobre las cuentas de sus clientes, etcétera, etcétera, y no tenía respaldo? Claramente ese señor está muy comprometido. No puede seguir trabajando, va a tener que hacer frente a quizás algunos problemas judiciales frente a sus clientes. En el mejor de los casos, las personas son comprensivas y van a suministrarle información, lo cual no lo exime de una pérdida de tiempo atroz. ¿Ok? Entonces, el objetivo de la gestión de la seguridad en el seno de un sistema de información no es comúnmente poner palos en las ruedas o, dicho de otra manera, obstaculizar. Al contrario, dos argumentos de base, y con esto me voy a detener por acá porque quiero ponerles a disposición otro videíto antes de que finalicemos por hoy. Finalmente aporta dos argumentos de base. Contribuye en la calidad del servicio, aquel servicio que los usuarios necesitan para la buena utilización de los recursos, y garantiza a los usuarios el nivel de protección a los cuales los mismos tienen derecho dentro del ejercicio de su
desempeño de su trabajo, actividad, etcétera, etcétera. Ok, los desafíos, y con esta última nos vamos a detener por acá, los desafíos de una seguridad aplicada a los sistemas de información, impactos financieros, jurídicos, reglamentarios, organizacionales, sobre la imagen y la reputación serían los principales. Cuando hablamos de impactos organizacionales es también no poder garantizar la continuidad de negocio. Cuando hablamos sobre la imagen y la reputación es claramente un profesional independiente que pierde su credibilidad, o una organización que pierde su credibilidad. El Banco Estado de Chile, por ejemplo, atacado a través de sus terminales, el Banco República en el Uruguay, también atacado a través de SMS recibidos o a través de WhatsApp maliciosos, etc. Ahí claramente, si las organizaciones no tuvieran un equipo de respuesta de seguridad de la información, estarían perdiendo muchísima reputación y un daño muy complicado a nivel de la imagen. Obviamente lo del impacto financiero también. Impactos jurídicos, porque claramente ahí deberíamos quedar, o la organización debería quedar expuesta a un no compliance, un no cumplimiento de diferentes datos, o diferentes normas, perdón, de protección de datos personales. Si ustedes entran en la plataforma, en el módulo 1 van a tener un videíto que también está originado en la televisión alemana, la Deutsche Welle, que tiene artículos muy interesantes sobre la seguridad de la información. Hay un primero que fue publicado por el Instituto de Seguridad de la Información Español. Estoy tratando de volver para atrás, pero el internet anda medio lento. Ahí está. Ahí está. Es esta. Ok. Pues ya se lo comparto. Aspecto de un problema, ¿verdad? De un mismo problema. El primero es que sin que nosotros nos demos cuenta, o aceptamos de jugar el juego, estamos proporcionando datos. Estamos cediendo parte de nuestra privacidad. Bien. ¿A cambio de qué? A cambio de un servicio, a cambio de accesos, a cambio de algunos beneficios. Por ejemplo, un servicio de cómo llegar más rápido a tal lugar, bueno, la tecnología de vehículos autónomos, todo eso, ahí esa parte que no está conectada a la internet, sí, ok. Ahí mirando rápidamente la imagen, detecté un escáner láser, y es por eso que es por ese método que seguía. Pero bueno, eso es un caso particular. Más nuestra huella aparece en el internet, o la huella de nuestra organización, más puede ser utilizada a través de herramientas de, por ejemplo, inbound marketing. Son herramientas de la indexación de nuestros sitios, la colecta de datos puede ser una fabulosa herramienta para, justamente como decía Grecia, también generar dinero, proteger en algunos casos intereses, pero claro, eso genera una competencia, un interés por esos datos, que es prácticamente
la cuestión de la guerra, ¿no? El nudo principal de toda esta competencia. Entonces, claramente allí hay muchos intereses. En función de la organización que integremos, claramente hay algunos sectores que van a estar más o menos expuestos, vamos a tener que reforzar más o menos, pero claramente ahí hay puntos en los cuales necesitamos una reflexión. Necesitamos detenernos y ponerle, como decimos aquí en el Río de la Plata, un poco de cabeza, ponerle, aterrizar las cosas, agarrar un bloque, un papel y lápiz y sentarnos a reflexionar sobre las implicaciones, sobre cómo podemos mejorar la visibilidad de la vulnerabilidad de nuestra organización, de nuestros procesos de trabajo, de nuestros datos, y cómo podemos mejorar esos tres aspectos fundamentales, esos dos principios que estuvimos hablando, con la ayuda de esos dos principios y con esa organización general de los activos para proteger esas informaciones, esos activos de información que nos ayudan a ejecutar nuestro trabajo sin perder absolutamente nada. Ok, vamos a seguir avanzando un poquito más. La sesión del miércoles. Les estoy debiendo la sesión número 1, que voy a poner el enlace en el sitio, sí, en la plataforma, esta sesión también. Así que, bueno, si no hay algún comentario, algo para terminar que quisieran comentar, que quisieran compartir. Si no fuera el caso, estaríamos terminando por el día de hoy. Así que, por mi parte, les agradezco mucho. Bien, gracias. Sonia, qué bonita compañía tienes, Sonia. Está aprendiendo también. Está aprendiendo. Para el futuro. Me parece fantástico, porque va a tener que estar preparada para ese futuro. Vaya que Muy sí. bien, vaya que sí. Bueno, un saludo a todos, una feliz noche y nos vemos el miércoles. Bueno, muchas gracias. Adiós, gracias. Gracias. Gracias, hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Por favor, ayúdame, es Grecia. Por favor, ayúdame a ver qué pasa con el sistema que no puedo entrar a la